Pocas veces la historia de un juego se cuenta de manera externa. Tenemos que por costumbre, a medida que se avanza o se repite la historia de un juego, los desarrolladores dejan mensajes ocultos o directos que el jugador puede encontrar y hacen entender el sentido de la trama. Sin embargo, cuando la explicación de algo no la encuentras directamente en el juego, es cuando las teorías pueden volar. Saiko no Sutoka lo ha hecho de una manera bastante peculiar, porque en sus 3 modos disponibles y uno por salir, tenemos información de lo que pasa, mas no el por qué. Y esto lo digo porque como tal, la historia de este juego está siendo subida al canal de quien se encarga de las animaciones del juego, es decir, el canal de Imagination Clash. Podría tomarse en broma ya que los propios videos tienen la palabra meme, pero hasta el momento presentan una historia que si bien solo uno de ellos tiene diálogos, son unos cuantos los que dan datos bastante interesantes y que se conectan con los acontecimientos del juego. Por ejemplo, sabemos que la escena del pasillo sí es canónica porque Saiko tiene flashbacks de esta en el final donde logramos darle el diario, y que Saiko odia a Shinji por la escena en la entrada del colegio. Ahora bien, sé por qué viniste al video y el título creo que es lo suficientemente explícito como para que tenga que repetirlo, por lo que claramente te doy la advertencia de que lo que vas a escuchar, aparte de tener claros spoilers, es una de las varias teorías que propondré en varios videos, que si bien se basa en lo que hasta ahora está expuesto, está sujeta a cambiar por lo que se ha agregado al juego y a lo que sea que el desarrollador dicte como verdad absoluta. Pero antes de entrar directamente a la primera teoría, debo explicarte algunas cosas. Comenzamos desmintiendo la creencia de que Saiko y Akira tuvieron una relación, pues la manera en la que Saiko se refiere a él no es la de alguien cercana, y debo explicarte que en la cultura japonesa el término senpai no lo usas con alguien que consideras amigo, sino como alguien que está por encima de ti en algún aspecto, por lo que sería más probable que Saiko llamase a Akira por su nombre, pues de haber llegado a un punto en donde tuvieron una relación amorosa es casi improbable pensar que ella se colocaría a un nivel inferior como para llamarlo senpai. Debo decirte que esta teoría va cercana a la que afirma de que Saiko está siendo usada o perseguida por una entidad, y te daré motivos por los que deberías pensar de que esto es posible. Ahora sí, comenzamos. En un principio, el modo Yanjire era la modalidad extra del juego y como tal no se aportaba nada a lo que vendría a ser la historia principal, pero tras varias mejoras implementadas y el aumento de popularidad hicieron que este modo pasara de ser esa simple dificultad extrema a una posible pieza clave para entender lo que ocurre con esta chica y este colegio. Pues ahora que se confirme que el modo pesadilla es la continuación de lo que parece ser el verdadero final del modo principal, deja una enorme duda, pues si ahora todos los modos cuentan con 2 finales, el modo Yanjire cuenta con 4 y no solo eso, tienen un mensaje. Quiero que prestes bastante atención a lo que voy a contarte. A lo largo de los videos que explican la historia, nos encontramos con el que nos muestra el principio del acoso que Saiko le hacía a Akira. Es precisamente en este metraje donde aparece un personaje peculiar que, si bien no se le ve actuar, es un elemento que sí es visto varias veces en el mismo juego. Estoy hablando precisamente del conejo negro de ojos rojos. Desde el preciso instante en que lo vi supe que algo no andaba del todo correcto, y no es por la obviedad de que tiene una apariencia inquietante, sino porque después, al ver lo que aparece al final del sueño de Saiko y al ver las páginas de su diario, nos encontramos con algo interesante. Si vemos el patrón que hay en los dibujos de Saiko, nos damos cuenta de que para lo que ve como amigable y positivo, lo dibuja limpiamente. En el caso del senpai le pone corazones por el evidente sentimiento que este le provoca. Pero para las cosas que ve como negativo o dañino, los dibuja de negro, rodeado de tachaduras o auras oscuras con la presencia de ojos circundantes. Estaría bien que te acordaras de esto, pues tendrá una utilidad más tarde. Siguiendo con las páginas del diario, nos damos cuenta de que Saiko parece estar luchando con figuras que la atormentan, las cuales son brazos y ojos. Y si prestamos atención, nos damos cuenta de que son estos últimos los que parecen ser que dan órdenes a Saiko, pues vemos como este mismo montón de ojos son los mismos que en una página aparentan dar órdenes indicando que Shinji debe morir. Para hacerte el cuento algo corto, hay un conjunto de imágenes que tienen algo curioso. En una, Saiko está sentada dándole la espalda a una pared que está llena de esta oscuridad con ojos. Después vemos cómo Saiko se ve atacada y otra donde orejas de conejos salen de su cabeza. Y si vemos una más que nos muestra el cómo se ve Saiko con Akira, nos damos cuenta de que hay algo que no termina de calzar, y es el porqué de las 3 figuras que supuestamente reflejan a Saiko, solo una de ellas tiene orejas de conejo. No sin olvidar que hay una donde precisamente solo está presente la figura del conejo, con lo que se puede deducir es una aura oscura.
Entonces, ya para este punto las cosas comienzan a tener un sentido, pero nos hace falta entrar en lo que vemos en el modo Yanjire. Aquí debemos saber que se teorizaba bastante de que Akira, tras los eventos ocurridos en el modo principal, comienza a sufrir de trastorno por estrés postraumático debido a la experiencia de esa noche, en la que vio a su mejor amigo mutilado por una mujer que casi también le arrebata la vida. Pero pese a que esto sea una posible realidad, lo que estoy por contarte no tiene nada que ver directamente con Akira, sino con el conejo. Esta misma teoría la vamos a revisar después, así que recuerda todo lo que dije antes, pues la teoría de la que te voy a comentar empieza ahora. Si bien sabemos, nada más empieza el modo Yanjire nos damos cuenta de que todo el entorno ha cambiado exageradamente, desde el nivel de oscuridad hasta que ahora la luna se convirtió en un astro rojo. Aquí nos encontramos con una Saiko cuyo nivel de agresividad es increíble, no dando ni una sola oportunidad a Akira para siquiera respirar, pero añadiendo a un personaje más, que es Elisu. Y déjame decirte que Elisu es una pieza fundamental de esta teoría, pese a que sí, Elisu originalmente era un personaje extra y podía considerarse como no canónico, pero es ahora, con la revelación que nos dan las cinemáticas, entendemos que Elisu también juega un papel muy importante. Pues si bien también su nombre está puesto para hacerle referencia a uno de los testers del juego, no tendría sentido que un personaje que debería ser una referencia tenga presencia en 2 de los 4 finales de este modo. Así como el final del perro es un easter egg en Silent Hill, es lógico pensar que al ser solo eso, un easter egg, se le considere como algo no canónico, pues no tiene implicaciones con la trama. Pero lo que pasa con Elisu es diferente, pues al tener protagonismo en estos 2 finales, siendo uno de ellos considerado como el verdadero, quita por completo la idea de que su aparición no influya en algo. Ahora, sé que muchos aclararán diciendo que Elisu es la amiga de la infancia de Saiko, pues aparentemente fue confirmado por el desarrollador. Pero, ¿qué podemos entender realmente como amigo de la infancia? Debemos recordar que Saiko sufre de personalidad múltiple y hay casos en que cada una de estas personalidades es consciente de la existencia de la otra, por lo que es posible que unas se consideren amistades o familia. Diciendo esto podría intuirse que Elisu vendría a ser la otra personalidad de Saiko, pues de hecho, estas coinciden en jugar piedra, papel o tijeras con Akira, cosa que sabemos, pues en uno de estos finales es Elisu la que hace la apuesta y no Saiko. Pero algo no deja que esto sea por completo la verdad, y te explicaré por qué. Pues déjame recordarte que algo como un juguete para un niño podría ser considerado como un amigo, y más si este es su preferido. Ahora sé que te preguntas, ¿cómo puedo conectar todos estos puntos? Pues bien, para eso debemos simplemente recordar el hecho de que Saiko dejó en sus dibujos un mensaje bastante claro, y es que el conejo tiene mucho que ver, y más de lo que puedes pensar. Para esto debo seguir añadiendo detalles de Elisu para poder llegar al final de esta teoría. En primer lugar, tenemos que ambas comparten el mismo conjunto de voces, y aclaro que digo conjunto, pues varias voces se escuchan al mismo tiempo cuando hablan. Y aunque pienses que esto se debe a que solo una persona está encargada de darle las voces, no tendría sentido que no se busque la manera de diferenciar a ambos personajes, cosa que añade una razón para decir que Saiko y Elisu son lo mismo, pues prácticamente no cuesta nada buscar a otra chica para que hiciese la voz de Elisu o que se hiciera una modificación, aunque claro, esto es un dato añadido que podría ser corregido. Pero ojo, cuando dije que Saiko y Elisu son lo mismo, no me refiero a que Elisu sea la segunda personalidad de Saiko, sino que Elisu y Saiko son la misma persona dentro de esta dimensión. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues ya vas a entender. En segundo lugar, añadimos el hecho de que los dibujos de Saiko muestran que la aparición de las orejas de conejo conllevan a lo que parece ser una posesión. En tercero, que al estar en esta forma, ninguna de las dos muestra misericordia alguna con Akira. Y por último, tenemos que Elisu solo aparece en esta dimensión. Una vez llegado aquí, me veo obligado a decirte lo que ocurre en los finales del modo Yanjire. Así que por última vez te advierto de los spoilers. Para empezar, Akira siempre termina muriendo en cada uno de estos finales, teniendo como excepción aquel donde aparentemente se disculpa con Saiko, pero demostrando que de igual manera no termina bien. Pero eso es hasta que llegas al final donde Akira le gana a Elisu en una partida de piedra, papel o tijeras y esta accede a darle la llave de salida. Es llegando a las rejas del colegio donde podemos ver por unos instantes al conejo, justo antes de que Saiko lanzara una maceta hacia nuestro protagonista para detenerlo y volverlo a capturar. Es aquí donde se nos dice que no habrá un final feliz, pues Akira está atrapado en un bucle para siempre, mostrando después una de las escenas
escenas más brutales del juego, donde se muestra el cuerpo de un muñeco al que se le agregaron las partes mutiladas de Akira, sentado en una mesa donde Saiko y Elisu comparten una merienda, mostrando al final la cabeza del conejo. Y siendo este el último dato, creo que a este punto puedes ir deduciendo por dónde va este asunto. Elisu es la personificación del ente del conejo que manipula a Saiko y este, tras la muerte de ella, invade a Akira en sus sueños o fue enviado a una dimensión donde es atormentado. ¿Recuerdas que te dije que Saiko y Elisu son lo mismo en esta dimensión? Pues el hecho de que solo aparezca en este modo, tenga la misma voz y que aparezca al final como vigilante de la salida, nos da como resultado que la entidad del conejo, es decir, Elisu, había sido la que causó todos estos eventos manipulando a Saiko, apelando a su lado psicópata y violento. Pues mientras que la verdadera Saiko quería proteger a su senpai, su lado psicópata quería acabar con él, y Elisu estaba a favor de esto. Por lo que con la muerte de Saiko, no hay nadie que impida que Elisu busque a su objetivo, o en tal caso, se vengue de Akira por haberle causado la muerte. Es por este motivo que la Saiko de este modo no muestra ni una pizca de compasión, a diferencia de la Saiko verdadera, la cual era capaz de arrepentirse de haberlo dañado. Está más que claro que estos acontecimientos ocurren en un lugar fuera de la realidad, pues explícitamente nos dicen que Akira está atrapado en un bucle y que no podrá escapar. Con esto en mente podríamos decir que las posibilidades de que esto esté ocurriendo en la mente de Akira por el trauma sean muy bajas, pues ¿cómo podría aparecer alguien y algo que Akira no conoce, como lo es el peluche y Elisu? Y para los escépticos que sigan pensando que Elisu es un simple añadido, ¿por qué entonces en el final donde se nos da esta revelación, Elisu está presente? También tengo motivos para pensar que lo que suplantó a la luna no sea más que el ojo del conejo y que todo ocurra en su interior, siendo que observa el ciclo de tortura de Akira y se asegura de que así se mantenga. Así pues, quien en realidad había causado toda esta tragedia no era Saiko en su totalidad, sino que de hecho fue manipulada por Elisu, el peluche que vio como su amiga desde la infancia y que poco a poco, el ente en su interior trataba de corromperla. Con esto llegamos al final de la teoría, no sin antes recordarte que todo esto puede ser invalidado o cambia dependiendo de lo que sea que el desarrollador añada en el futuro. Espero que te haya gustado y entretenido, que te haya dejado pensando, o mejor, te haya dado una mejor idea de lo que podría llegar a estar ocurriendo de verdad en esta historia. Así que ahora te pido que si notaste algo más o pienses que algo pueda ser añadido, lo dejes en los comentarios. Te agradecería bastante que muestres tu apoyo en otras plataformas. Y si eres lector o si tienes un amigo que le guste leer, te invito a que también le eches un vistazo a mis historias publicadas en Wattpad. Tranquilo, aquí nada es calenturro, tranquilo. Si aún no piensas en suscribirte a este canal, pues solamente deja tu like, amigo. Nada cuesta. Esta historia te la ha narrado Summer, y espero que esperes el próximo video. Se le vale, pero todo tiene que sonar en esta casa. Cónchale, pero tú te que